Bueno, de las elecciones de Salta, como para resumirte el panorama, fue una elección donde básicamente pasó lo mismo que pasó, lo que hoy vimos en Cava. Había un voto oculto. Ese voto que no se... es difícil de medir, que está asignado hacia, orientado hacia Libertad Avanza, ¿sí? Justamente. Por eso, la elección de Parecido Salta, al famoso voto de Menem, que no lo había votado nadie. es muy parecido también, sí, porque hay un voto ahí que no está muy, no se lo confiesa del todo, porque Milei es una figura realmente disruptiva. Y eso provoca que un sector importante, por lo menos hay un 10, 15%, y ahí está el detalle, de que lo quiere votar, pero no se anima a decir que lo está votando. Sí, porque además de disruptiva es polémica. Exactamente, exactamente. Sobre todo eso ocurre a medida que aumenta la edad. Los jóvenes no, los jóvenes lo confiesan, pero a medida que la edad aumenta, ese voto está oculto. Eso es lo que pasó un poco también aquí en Salta, porque si nosotros hacemos un resumen de la elección, vemos el voto histórico del candidato Biela en este caso, y recordemos que siempre estuvo oscilando entre un 12%, 15%, es más o menos lo que saca, es su voto prácticamente histórico. Desde que fue diputado nacional, cuando se elegían 4 diputados nacionales, 3 fueron por el oficialismo y el de la oposición electo fue Biela, ¿no? Exactamente. Y en esta oportunidad, si uno medía la figura, o sea, la pregunta directa de intencionalidad de voto, o si le medía la imagen a los candidatos, que es una forma también indirecta, con algunas correcciones que se suele hacer para medir indirectamente la intención de voto, Biela rondaba los 15 puntos. ¿Sí? Estaba en 15 puntos, o sea, estaba en su valor histórico, lo cual era lógico y era consistente. Pero recordemos también cómo funciona la parte de esta ingeniería electoral. O sea, Biela tenía como soporte 2 listas que iban, hablando de capital, ¿no? 2 listas, que uno llevaba a Leiva, que tiene un caudal de voto interesante. Como concejal, ¿no? Exactamente, como concejal. En la otra lista, en la otra estaba Vitín Lamberto y Creeper, que son del periodismo. Recuerden ustedes que en la elección pasada, si uno computaba quiénes sacan más votos, eran los periodistas. En general. Entonces, eran los que tenían imagen televisiva o en redes. Claro, claro. Y eso colabora, o sea, todos te arrastran y te llevan 10, 8 puntos que tienen propio. Estaba también Flavio Rollón, que también fue levantada por la figura de Leiva, y siendo una figura nueva, que en los últimos 10 de campaña se la conoció un poco más. Todo eso le sumó prácticamente 15 puntos a Biela, que no los tenía propios, y que llegó a tener los 30 que observamos. Pero del otro lado, es lo más interesante de observar. Con el tema de la Libertad Avanza, yo había hecho unos estudios previos en donde quería saber justamente, ya había vislumbrado esta especie de voto oculto, que también pasó en Buenos Aires porque las encuestas mostraban, fíjense, el otro posicionamiento es también como está. Y dijeron que entre estos dos iban a estar, no sé, entre Santoro y Adorno iban a estar, o sea, Libertad Avanza iban a estar a la votación. Lo que no acertó en la posición de los dos primeros. Claro. ¿Está bien? Porque ocurrió lo mismo que en Salta, ese voto oculto. De parte de Libertad Avanza, cuando uno estudiaba focus group, que vos, Gustavo, conocés muy bien la técnica que es para justamente conocer cosas que la encuesta no te puede dar. Entonces son estudios complementarios. Que no es cuantitativo, es cualitativo. Es cualitativo y te permite establecer hipótesis de trabajo para después volcarla a la encuesta cuantitativa. A medir. Y hacer la interpretación correcta. O sea, es un trabajo un poquito más difícil, digamos. Claro, porque si te quedás con el número matemático nada más, no te alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Y además, si no haces las preguntas correctas, tampoco. Sí, tampoco. Tampoco, o sea, esto es una ciencia, estamos de acuerdo con eso. Pero lo interesante de observar estos grupos focales, es que los jóvenes, te resumo, ¿no? Lo que se decía, los jóvenes decían,
en resumen, bueno, no conocemos a nadie. De los candidatos que están, realmente no los conocemos. El más conocido dentro de todo era Biela, porque ya estuvo en otras elecciones. ¿Qué se opinaba de Biela? Una buena persona, es médico, habla bien, pero tampoco sabemos qué hizo. Siempre fue candidato y no sabemos, entonces no nos entusiasma mucho. Es los jóvenes. Del resto de los candidatos no conocemos a nadie. No los conocemos. Hablando de los principales candidatos a senadores. Entonces, ¿y qué pasa con el candidato de la Libertad Avanza? No sabemos quién es, pero le vamos a dar el voto. ¿Y por qué creen que le van a dar el voto? Porque representa a Milei. ¿Al partido? No, a Milei. La Libertad Avanza es Milei. Y hay que apoyarlo a Milei, no hay que ponerle palos en la rueda, porque Milei no nos tiene conforme, porque sabemos que los salarios están mal, la economía está mal, no es que estemos contentos, pero es el cambio que estamos buscando. Porque si bien no estamos contentos con el tema de las políticas de género que tiene Milei y del tema de los jubilados en particular, como está tratando, en la balanza ponemos lo económico. Y en lo económico sí creemos que está logrando el resultado. ¿Cuál es el indicador? Que el dólar quedó quieto, incluso baja, los precios dejaron de aumentar vertiginosamente. No nos mintió cuando estaba en campaña, nos dijo que íbamos a pasarla difícil y es lo que está ocurriendo. Y lo que vemos que hace, está trabajando, entonces le vamos a dar el apoyo. Eso dicen los jóvenes. Eso dicen los jóvenes. ¿Qué dicen los mayores? En otras palabras dice algo parecido. La diferencia está en que te dicen, no nos gusta Milei, pero no queremos resignar que nos hemos equivocado, porque no es momento de que la Argentina se equivoque. Y queremos creer que pusimos bien el voto. Entonces, es una esperanza grande la que tiene el adulto mayor. Está como arrepentido, pero no quiere creer que se haya equivocado y le está poniéndola. Entonces, estas dos cosas que le estoy contando explican por qué ante el reclamo y lo que vemos de cómo se comporta el presidente y parte del periodismo lo que dicen y un sector de la sociedad importante que se queja, pero gana y mantiene. Y lo más significativo es que no tiene desgaste hasta ahora. Milei sacó en la ciudad de Salta, comparemos la ciudad de Salta. En Ciudad de Salta, Milei sacó en la elección general 34%. Del 2023. Exactamente, correcto. Del 2023. En la elección general, con aproximadamente 70% de asistencia, casi. 72 creo que fue la asistencia. En el balotaje sacó 66 en capital. Pero en el balotaje, que a veces se lo lee y dice, entonces perdió caudal. No, porque en el balotaje ya había un porcentaje, o sea, la diferencia de 66 menos el 34, es gente que no quería Milei, o sea, votó otra opción. Pero ante el balotaje, entre las dos que quedaban, se inclinó. Y el 80% del voto que fue a Patricia Bullrich se terminó inclinando hacia Milei. Eso explica por qué también Patricia Bullrich está donde está. Entonces, esa dinámica es la que hay que comparar, porque cuando se quiere ver qué pasó en esta elección, hay que comparar con lo comparable, pera con pera, manzana con manzana. Entonces, esa lectura la que creo que hay que tener muy claro, porque lo más correcto de comparar es la elección general que sacó 34. Bueno, ¿cuánto sacó Milei ahora en esta elección? No, Milei. 35. El partido que lo representa sacó 35. ¿Sí? Entonces, que lo sacó. ¿Y por qué digo Milei? Porque la información que tengo es que el candidato representante fue el representante de Milei, lo votaron por eso. Entonces, fue una de las casi pocas elecciones que se da porque se vota a un candidato desconocido y gana. O sea, en este caso, en el caso particular de Milei, se votó, como se dice, al sello, a lo que representaba Milei. Y digo sello, no partido, porque si Milei hoy día se va a otro partido, él se lleva todo eso. Exactamente. No es el partido, sino la figura de Milei, similar a lo que fue Andrés Manuel López Obrador en México con el partido Morena.
que él era del PRD, hasta que se cambió de partido, desapareció el PRD y fue todo Morena, que era un partidito chiquitito. Entonces, la elección para La Libertad Avanza fue una elección de una campaña de mostrar, estos son mis candidatos, el representante de. Cosa distinta para la elección, la misma elección, pero para los otros partidos. Para los otros partidos ya el sello o el partido no pesaba nada. Lo que pesaba la figura. Esa era. Entonces fíjate que había dos elecciones en una. Un estilo de campaña centrada en el sello, en la figura, en la representatividad de Milei para los libertarios, y en la figura del caudillo, del líder, de la cara, como se dice, y no de los partidos, para lo que es la oposición. Entonces, esa dinámica fue lo que primó en esas elecciones, y bueno, y terminó en Capital ganando claramente La Libertad Avanza de esa forma, y en el interior se consolida como una segunda fuerza de esa manera, que compitió en cada departamento contra los dos mejores de cada departamento. Entonces, ese yo creo que es el equilibrio, lo que hay que leer para saber cómo fue esa elección, quién ganó, quién perdió. Entonces, ante eso, yo siempre lo leo como un empate, una elección que fue un empate, porque los dos ganaron. Y una clara aceptación de una mayoría, que sería el censismo, y una primera minoría que queda mucho más clara sobre La Libertad Avanza, ¿no? Exactamente. Y si hoy día vemos la elección, lo que recién estamos leyendo los resultados de Cava de Buenos Aires, hay un efecto parecido. O sea, las encuestas, yo recibí algunas y las leí para informarme, y también mostraban que Santoro iba a ser el primero, y no resultó así, con lo cual yo miro que es muy similar. Pero yo creo que no perdió Santoro, ¿no? Yo recién escuchaba un análisis. Yo creo que el que realmente perdió fue el PRO, porque... Y los Macri. Claro, porque hace 18 años que el PRO viene reinando Cava. Y el kirchnerismo era la segunda fuerza, era el retador, y siempre estuvo de segundo. Si bien Santoro no es kirchnerismo, pero es lo más parecido porque estuvo cerca, estuvo representando al partido en la última vez. Entonces es muy posible que mucho sea asociado a eso, y si uno quiere lo puede asociar un poco, aunque se lo trató de despegar. Pero en definitiva representa al peronismo, ¿sí? Entonces siempre fue segunda fuerza y lo sigue siendo. Cambió el retador número uno. Mantiene esa estabilidad, mantiene lo que tenía. Pero el PRO, que era el ganador y que siempre, hoy día ese podio le fue arrebatado por La Libertad Avanza. Entonces ahora es La Libertad Avanza la que lucha justamente contra, sería el peronismo en este caso. Gracias por venir, Iván. A ustedes por invitarme.